¿Qué tal? Aquí Javier y en este vídeo quiero hablarte sobre el tema de los nichos. El nicho es algo que o se pasa muy a la ligera o la gente ya asume, no, esto ya lo conozco todo y lo tengo todo clarísimo y ya está, y no se le da tanta importancia como deberíamos, y las personas que hablan sobre el tema de nichos y demás no es que piense que a veces están equivocadas, sino que creo que no le dan como el enfoque adecuado. Entonces, pues quiero hacer un vídeo para explicar algo que me parece muy importante y que no está tan bien explicado como a mí me gustaría que me explicasen. Entonces, para eso vamos a pasar el iPad aquí abajo. Y lo primero que quiero que hagamos es que entendamos que el nicho cuando lo sacamos, es decir, cuando creamos algo, no solo porque empecemos un negocio, sino si vamos a crear un nuevo producto o un nuevo servicio, normalmente el nicho viene previo a ese trabajo. Lo que hacen muchas veces las personas, y es el primer error que cometí yo en el inicio y que veo que comete muchísima gente, es que cogemos, creamos un producto, decimos, oye, voy a sacar este cuaderno aquí y después voy a buscar a personas que me lo quieran comprar. Entonces cojo y creo un producto cualquiera, por ejemplo, cápsulas de té verde para pérdida de peso. Y después le digo, oye Juan, tengo aquí unas cápsulas de té verde estupendas, ¿las quieres? Y te dice, ¿yo para qué quiero eso? No me sirve absolutamente para nada. Y luego le preguntamos a Silvia, oye Silvia, tal, tengo estas cápsulas, tal. ¿Qué me dices de cápsulas? ¿De qué me hablas? ¿Perder peso? ¿Pero por qué? Y después se lo decimos a Sofía, uy, lo he borrado sin querer, pobre Sofía. Después se lo decimos a Sofía y dice Sofía, oh sí, perfecto, toma mi dinero porque me vienen genial estas cápsulas. Sofía sería la excepción, que a veces no ocurre, y a lo mejor hay Juan, Silvia y 15 personas más que nos dicen todos que no. Y es como suele trabajar mucha gente, como solía trabajar yo también, el hecho de crear algo y después buscar cómo vendemos ese algo. Si lo hacemos al revés es mucho más fácil. En lugar de crear algo y buscar a personas a las que vendérselo, lo que hacemos es tenemos una audiencia o tenemos un grupo de personas, ya sea propio en el sentido de que tengamos una lista de emails, tengamos unos seguidores en redes sociales, o que directamente pensemos, vale, ¿a qué tipo de público me voy a dirigir? Y cuando tenemos elegido ese tipo de público, que sería pues este conjunto de personas, lo que hacemos es preguntarles, oye, ¿qué problemas tienes? ¿En qué te puedo ayudar? Obviamente no así, trabajándolo, pero saber, oye, ¿qué podría yo cambiar en tu vida o cómo podría echar un cable en tu vida y que a cambio obviamente tú me dieses dinero? Entonces saber realmente cuál es el problema principal que tiene esa persona o problemas principales. A raíz de ese feedback es cuando entonces creamos un producto y cuando tenemos el producto, ya simplemente tenemos que volver a dárselo a esas personas y esas personas pues nos dan dinero. Y entonces se vuelve mucho más sencillo todo el proceso, simplemente haciéndolo al revés de cómo se hace normalmente o es como lo he hecho yo y como veo que lo hace mucha gente. Entonces es algo relevante hacerlo. Y entiendo que si ya tienes negocio no vas a coger ahora y a lo mejor darle la vuelta a todo, pero sí que probablemente cuando empieces a escalar o crees algo nuevo o cambies de producto o pivotes a alguna nueva forma de ofertar lo que haces, que hagas eso previamente, que pienses, oye, de la audiencia que tengo, oye, del público al que me dirijo, qué es lo que realmente necesitan o qué es lo que realmente quieren. Y si lo haces de esta manera va a ser mucho más sencillo que te vaya bien. Pero antes de escoger el nicho, hay un paso previo que es el hecho de la elección del mercado. Y la elección del mercado va previo al nicho y va previo a que le des like y te suscribas. Dale like a este vídeo, suscríbete, que luego nunca lo pido y si no se pide, no se hace. Entonces, antes de pasar al mercado, quiero que lo hagas porque van a venir vídeos muy potentes, igual que este. Y el tema del mercado es que hay 4 factores que me parecen muy relevantes cuando escogemos el mercado. Y el mercado va previo al nicho. El mercado es como más amplio y luego el nicho es ya dentro de ese mercado en qué nos vamos a centrar. Hay 4 factores y en el tema del mercado sí que veo muy relevante que sean intentar coger un mercado que sea 4 de 4, es decir, que los 4 se cumplan. Lo he hecho por orden de importancia, entonces el primero es como el más importante, el cuarto el menos importante, pero sí que deberíamos buscar un mercado 4 de 4. Probablemente podríamos salir adelante bastante bien con un 3 de 4 dentro del mercado. Es complicarnos la vida más de lo necesario, pero podríamos salir adelante con un 3 de 4. Por debajo de un 3 de 4 yo me olvidaría de ese mercado. Sé que hay gente que va a mercados de 2 de 4, gente que va a mercados de 1 de 4, gente que va a mercados de 0 de 4. Pero es complicarnos la vida demasiado, no tiene ningún sentido. Entonces vamos a ir viendo los diferentes pasos y cuando escojas el mercado asegúrate de que se cumplan esas 4 partes. Entonces el primer factor es el hecho de dolor o insatisfacción. En el sentido de que ese mercado de personas sí que tenga un dolor real, tengan un problema que quieren solucionar. Porque hay mercados que no es un dolor tan grande como para que realmente podamos considerarlo dolor. Piensa en eso, en si la gente antes de irse a dormir está dándole vueltas a algo continuamente y a decir, ostras, esto sí que me duele. O que tiene una insatisfacción porque las personas que están
solucionando ese problema dentro del mercado, no lo están haciendo bien o no están satisfechos con cómo lo están haciendo. Se me ocurre ahora el ejemplo de la luz, que están todas las compañías eléctricas. No creo que nadie diga, oh, qué compañía eléctrica más estupenda tengo. Todo el mundo las odian todas por excesivos precios, fluctuación del precio de manera diaria, y eso es un caos total. Por lo tanto, entiendo que las personas estén insatisfechas. Si llegase ahora mismo una alternativa que no tuviese esos problemas, probablemente se comería el mercado. Es mucho más complejo que esto, obviamente, pero para que nos demos cuenta de si hay un mercado que está insatisfecho o no. Y luego lo mismo con el dolor. Tenemos que ver que el mercado sí que sienta ese dolor, que tenga ese dolor realmente. Por ejemplo, nos podemos ir a un dolor que puede ser muy relevante para un mercado femenino. Imaginaos el tema de tener las puntas del pelo dañadas o las puntas abiertas. Es algo que ocurre a ambas partes, al mercado de hombres y al mercado de mujeres. Esto ya sería como más nicho, pero el mercado de las puntas abiertas sí que es algo que puede suponer, para que se entienda el tema del dolor, un dolor grande para una mujer, de decir, joder, tengo el pelo fatal, tengo las puntas tal, se me están abriendo, las tengo desgastadas, tal y cual. Para los hombres no es un dolor que ocurra. Sí que hay X hombres que tienen el pelo largo y que pueden sentir ese dolor, que a lo mejor ni tampoco, pero la gran mayoría de hombres tenemos el pelo corto, por lo tanto, al tener el pelo corto, no da tiempo que las puntas se abran, no da tiempo que las puntas se dañen, por lo tanto, nos da absolutamente igual el tema de eso. El tema de beauty, de belleza y cuidado personal cada vez es más grande en hombres también, pero hay cosas que no tienen mucho sentido, que no hay una demanda muy grande. Pienso eso. Y luego hay nichos o problemas que no existe ese dolor tan fuerte como para decir, la persona no es capaz de dormir por las noches en base a eso. Entonces tenemos que escoger un mercado en el que sí que haya un dolor o una insatisfacción grande para que eso repercuta. Si tenemos un buen dolor dentro de ese mercado, es muy fácil después trabajar todo lo demás. Si no ocurre, es más difícil. Entonces, primer factor. Segundo factor, vamos a llamarle localizable. Cuando digo localizable es que es fácil hacer marketing sobre ese tipo de público, sobre ese mercado. Por ejemplo, el mercado de los astronautas, si por ejemplo creásemos una barrita energética, una barrita de proteínas especial para el espacio, para que no tengas fatiga en el espacio. Genial, puede ser un dolor muy grande de los astronautas de decir, es que sí que nos pasa que luego estás súper fatigado o pierdes muchísima masa muscular, que eso sí que es real y que puede ser problemático para ellos. Y por lo tanto, esta barrita consigue eso. Genial, solucionamos el dolor, estupendo, pero ¿cómo localizamos a esos astronautas? ¿Cómo hago yo una campaña en Facebook o en Instagram para segmentar hacia astronautas? ¿Cómo pongo yo cómo hago una campaña de buzoneo y empiezo a meter cosas en los buzones buscando astronautas? ¿Dónde narices están los astronautas? ¿En qué carretera pongo un cartel en medio de la carretera que ponga barritas de proteínas para astronautas? ¿Cómo localizo a ese tipo de público? Este es un ejemplo a lo mejor muy extremo, porque es eso, hay muy poquitos astronautas y es muy difícil localizarlos, pero un ejemplo que me viene a la mente que nos pasa mucho, por ejemplo, son fotógrafos de boda o empresas de eventos para bodas y demás, o, por ejemplo, interioristas. Hay mucha gente que sí que quiere reformar su casa, probablemente hay miles de personas en España todos los meses que quieren reformar su casa, pero ¿cómo localizas a esa persona? ¿Dónde están las personas que quieren reformar su casa? ¿Dónde están las personas que se quieren casar? Por ejemplo, en el tema de bodas, sí que a lo mejor hay foros específicos de gente organizando bodas, a lo mejor hay grupos de Facebook, pero no puedes segmentar a nivel interés de Facebook ese tipo de campaña, o a lo mejor no lo puedes hacer tanto en YouTube. Hay formas, siempre obviamente, pero es más difícil localizar este tipo de público que a otro mucho más sencillo. Entonces hay que tener en cuenta el hecho de ser capaz de hacer marketing sobre ellos, que sea fácil encontrarlos. Si por ejemplo queremos hacer vender esas barritas de proteína pero saludables para un público más general, ¿qué cogemos? Hacemos una segmentación, vida sana, para adelante. Las barritas son veganas y queremos público vegano, segmentación de intereses, vegano y listo. Queremos buscarlo manualmente en Instagram, nos vamos a la cuenta de un influencer vegano que esté relacionado con el fitness, ¡pum! Podemos hacer una campaña de marketing de influencers con él. Entonces, hay públicos y mercados que son mucho más fácilmente localizables y otros que son más complejos. Si conseguimos que sea fácilmente localizable, a mí me parece muy, muy, muy fácil después el hecho de hacer un buen marketing hacia ellos, sobre todo si tienen un dolor que sí que es relevante para ellos, y sacarlo para adelante. Entonces, localizable, muy importante para mí, no tanto como el dolor, pero está al nivel. El tercero es poder adquisitivo, no tanto de manera individual, que eso lo hablaremos después, sino a nivel dolor. Es decir, tienen un presupuesto para solucionar ese dolor. Es tan fuerte el dolor como para decir sí que estoy dispuesto a pagar por él, porque hay gente que tiene dolor y cosas que le molestan y puede molestarle mucho, pero a lo mejor no tienen pensado gastar dinero en eso, porque dicen, oye, paso. Por ejemplo, decir, vivo en una zona de fiesta,
¿Me molesta el ruido de los vecinos? ¿Estoy dispuesto a insonorizar toda mi casa y gastarme pasta en eso? Probablemente no. Si fuese, hay que ver cómo de grande es ese dolor y después, aunque se moleste mucho, la persona está dispuesta a invertir X cantidad, es decir, una cantidad elevada en hacerlo, o a lo mejor está limitada a X cosa. Porque, por ejemplo, pérdida de peso es algo por lo que la gente sí que está muy dispuesta a pagar. Si le dices, oye, hay gente pagando por liposucciones miles y miles de euros, si le dices, oye, toma esta pastilla y pierdes los 10 kilos que te sobran, probablemente estarían dispuestos a pagar cientos y cientos y cientos de euros o miles de euros, pero en cambio a lo mejor por insonorizar su casa porque hace ruido, no están dispuestos a gastarse miles de euros. No es un dolor al que le puedan dar ese presupuesto tan grande. Entonces es como, sí, voy a llamarle presupuesto del mercado para solucionar eso en concreto, que le demos un equivalente monetario a ese dolor que tenemos. Entonces es importante el hecho de que sí que estén dispuestos a pagar por ese problema. Depende del tipo de mercado, hay dolores muy grandes por los que no estamos dispuestos a pagar y luego dolores menos grandes por los que a lo mejor sí que estamos dispuestos a pagar, como puede ser a lo mejor pues eso, el estatus, y sí que estamos dispuestos a pagar muy caro ropa de marca por el estatus, que a lo mejor no nos duele tanto como una rodilla que se nos inflama y no nos deja andar, pero estamos más dispuestos a invertir en eso que en lo otro. ¿Es absurdo? Puede ser o puede que no, pero ocurre. Entonces, presupuesto, tercero más importante. Y por último, el cuarto es crecimiento. Es decir, que el mercado esté en crecimiento. Este es el menos relevante para mí. Hay mercados en los que puede haber un decrecimiento y puedes ganar dinero. Hay mercados estancados en los que puedes hacer dinero. Pero obviamente, si cogemos esa curva ascendente donde está creciendo el mercado, es mucho más fácil que nos vaya bien. Yo nunca cogí, es decir, yo ya empecé mi negocio todo en plena crisis, porque España lleva en crisis desde hace ya unos cuantos años, pero me decían que en los 90 o en los 2000, que era todo abundancia máxima, abrías cualquier cosa y funcionaba. Entonces, si cogemos un mercado en ese sentido, que por ejemplo podría ser el online en el que sí que me metí y aproveché un poco esa ola, es mucho más fácil que vaya todo bien. Si, por ejemplo, dijésemos, oye, pues me voy a dedicar a abrir una agencia de marketing y me voy a enfocar en periódicos, yo no escogería ese mercado. ¿Puede irte bien con periódicos? Sí, pero nos estamos complicando la vida más de lo que hace falta. O la natalidad en España, por ejemplo, está bajando cada vez más. ¿Montaría un negocio enfocado a bebés y a niños? Probablemente no. Si puedo escoger uno enfocado a ancianos, mucho mejor, porque es un mercado en mayor crecimiento. La pirámide poblacional de España es mucho más de población envejecida, por lo tanto, tendré más éxito, hipotéticamente hablando, si hago todo lo demás bien y todos los demás factores se encajan, en un mercado en crecimiento que en un mercado en decrecimiento. Entonces, es el menos relevante de todos, pero me parece igual de importante. Entonces, lo dicho, 4 de 4 a poder ser, 3 de 4 si es algo muy concreto y muy específico y tiene mucho sentido hacerlo así, pero si no, 4 de 4. Y cuando ya tenemos ese mercado seleccionado, que para seguir con el ejemplo voy a escoger pérdida de peso, ya sabéis que me gusta mucho, y es muy fácil para hacer cualquier ejemplo. Si escogemos el mercado de pérdida de peso, por ejemplo, después nos tocaría escoger un nicho más definido. Y aquí es cuando pasamos al apartado del nicho. En el tema del nicho sí que podríamos escoger un nicho 0 de 3 y que nos fuese mejor que con un mercado 0 de 3. No es tan importante. ¿Qué pasa? Que no hace falta que nos compliquemos la vida. ¿Por qué nos vamos a complicar la vida? Si cogemos un nicho 3 de 3, muchísimo mejor, obviamente. Pero aquí, aunque también estén ordenados del más importante al menos importante, no sería tanta locura coger un nicho 2 de 3 o coger un nicho 1 de 3 o incluso coger un nicho 0 de 3, pero obviamente no nos compliquemos la vida si no es 100% necesario por algún momento concreto o por alguna cosa concreta. Entonces el primero es presupuesto o poder adquisitivo de manera individual. Es decir, ese grupo de personas tiene capacidad adquisitiva como para pagarnos por solucionar ese problema que tienen. Entonces vamos a marcar poder adquisitivo. Voy a poner adquisitivo individual. Me refiero al grupo, pero de manera individual. ¿Por qué es importante esto? Porque nos facilita mucho el tema de venderle algo a esa persona. Si tiene esa capacidad adquisitiva, si tiene ese poder adquisitivo para que le ofrezcamos algo y diga, sí, genial, te lo pago, muchísimo mejor que si hay que buscar alternativas. ¿Por qué digo que no es tan relevante que sea un 3 de 3? Porque hay muchas alternativas aquí, como pueden ser facilidades de pago, pueden ser créditos, puede ser pedirle ayuda a familiares, como son Friends, Fools and Family. Familiares, amigos y tontos que quieren dejar dinero porque sí. Entonces, existe
una forma de desviar y esquivar esa parte. Si no lo hacemos, mucho mejor. Pero se me ocurre, por ejemplo, en el ejemplo de antes, a nivel de poder adquisitivo individual, si hacemos el mercado de niños o de bebés, obviamente el bebé o el niño no va a poder pagarnos nada de lo que nosotros vendamos, porque el cliente realmente son los padres y el consumidor es el niño. ¿Qué pasa? Que complicamos, porque tenemos que ser atractivos para ese niño o ese bebé, pero al mismo tiempo ser atractivos para el padre y para el niño. Tenemos que satisfacer a dos personas en lugar de una cuando solo nos van a pagar una de esas dos personas. Por lo tanto, es como complicarnos más la vida de lo que hace falta, cuando si fuésemos a un mercado adulto simplemente le vendemos al adulto y ya está, pero es algo que en ocasiones ocurre y por lo tanto existe otra forma de hacerlo. Pero si nuestro cliente consumidor es la misma persona y tiene el poder adquisitivo para pagarnos, muchísimo mejor. Igual que, por ejemplo, una ONG o una asociación o una persona parada. Imaginaos el mercado de parados, ¿vale? Y nuestra propuesta de valor, nuestro servicio, es ayudarle a encontrar trabajo o ayudarle a mejorar su currículum, por ejemplo. Puedes pensar, oye, el dolor de tener un currículum de mierda o no encontrar trabajo, muy alto, súper bien. En plan, la gente quiere conseguir trabajo, le duele y no duerme por las noches pensando en eso. Después, localizable, bastante fácil, el hecho de localizar a personas sin trabajo. Presupuesto a nivel... ¿Pagarían suficiente por eso? Es decir, ¿el dolor equivalente a dinero es suficientemente alto? Sí, probablemente una persona pagaría muchísimo dinero por el hecho de tener trabajo. Y es un mercado en crecimiento, sí. Creo que cada vez hay más personas en paro, por lo tanto, es un mercado que está en crecimiento. ¿Qué pasa? Poder adquisitivo individual. Esa persona, ¿cuánto puede pagarte por hacerlo? Sí que podría buscar esas facilidades, o a lo mejor pedir un crédito, o pedirle ayuda a alguien, o pagarte después de tener el trabajo y tardar 10 años en hacerlo. Pero es complicarnos la vida. El poder adquisitivo de una persona que no tiene empleo normalmente es más bajo que el de una persona que sí que tiene trabajo y funciona todo estupendo. Entonces, a tener en cuenta el poder adquisitivo individual, sabiendo que se puede trabajar, pero que no hace falta tampoco trabajarlo. Segundo, resultados, facilidad de resultados y de buenos resultados, que aquí voy a marcar testimonios, entre paréntesis. ¿Por qué lo digo? Porque es mucho más fácil escoger un nicho sobre el cual ya hemos tenido resultados previos, sabemos darlo y probablemente tengamos esta prueba social y testimonios para justificar que sí que es cierto que lo hacemos. El ejemplo de antes de pérdida de peso, si por ejemplo nos estamos pensando entre irnos a un público adulto porque tiene más poder adquisitivo que un infantil o que es más sencillo por el hecho de que no tenemos que pedirle a los padres que paguen y nos vamos a ese público adulto y dudamos entre hombres y mujeres, por ejemplo, a lo mejor hemos trabajado siempre con hombres, le damos buen resultado, los entendemos bien, va todo estupendo y decimos genial hombres, porque mujeres sería más complejo por el hecho de que no sé exactamente cómo funciona el tema hormonal y cómo afecta la pérdida de peso, los ejercicios que necesitan hacer las mujeres respecto a los hombres, cosas así. Si es mucho más fácil para ti dar resultados a hombres porque tienes esa experiencia, ese trabajo y esa forma de hacerlo que da buen resultado, genial, yo me escogería a hombres. Si por algún motivo queremos coger mujeres, pues no pasa nada, siempre se puede ganar experiencia para trabajar cada vez mejor. Siempre se puede trabajar de manera gratuita hasta tener testimonios y hacerlo. Pero lo mismo, es complicarnos innecesariamente. Si somos capaces de dar resultados a un nicho más concreto dentro de nuestro mercado, tío, pues coge ese nicho y tampoco nos compliquemos la vida. Y por último, no me gusta la palabra, pero lo voy a llamar pasión, que sería más como disfrute de trabajar, es decir, que disfrutemos trabajando con este tipo de nicho. Es el menos relevante para mí por el hecho de que podrías estar trabajando toda la vida con un nicho que no te guste o puedes aprender a que te guste, pero si disfrutas trabajando con ese tipo de público, muchísimo mejor. Te pongo un ejemplo personal. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajar con artistas porque tienen una personalidad muy fuerte. Hay que estar a veces un poco encima, siendo un poco niñeros con ellos y las experiencias que he tenido previas, que a lo mejor han sido casos completamente aislados, no han sido muy buenas. Por lo tanto, ahora cuando llega un artista y nos solicita algo, suelo decir como, vete a esta agencia de estos amigos que seguramente te traten mejor. Porque si no tengo esa pasión, si no tengo ese gusto, esas ganas de trabajar con esa persona, ¿para qué voy a estar trabajando con clientes con los que no me va a apetecer o para qué voy a escoger un nicho en el que no disfrute trabajando? Puedo trabajar y si es un mercado estupendo, tiene un poder adquisitivo alto, soy capaz de dar buenos resultados, etcétera, coger un nicho que no me guste. Sí, pero si podemos ir a un 3 de 3, mucho mejor. Pero como te digo, puedes estar con un tipo de público que tenga un poder adquisitivo nulo y tenga que pedirle dinero a sus padres, con unos resultados mediocres porque podemos buscar esa experiencia más adelante y sin que nos guste. Pero vamos a ser un poco desgraciados trabajando en ese tipo de nicho. Por lo tanto, probablemente no lo escogería. Y básicamente es eso, el tema del nicho. Entonces, si vas a crear un producto nuevo, si vas a crear un servicio nuevo o si te adentras en el mundo del emprendimiento, es relevante escoger un nicho adecuado, un mercado adecuado para que vaya todo estupendo. Así que, dale a like, suscríbete, eso es lo primero, y que sepas que el tema del nicho para crear ese oferta irresistible y crear
un producto o un servicio que sea realmente adecuado para vender y que sea rentable, porque al final, si escogemos un buen nicho, un buen producto, vamos a conseguir un negocio rentable, que es lo primero que hacemos con los clientes, lo hacemos principalmente en Bistro. Entonces, si quieres saber un poquito cómo trabajamos y cómo haríamos esa parte, tienes un link en la descripción, echa un vistazo y si te coincide puedes reservar una llamada con alguno de los coaches, ver cómo podríamos trabajar en tu negocio y si es un fit y un win-win para ambas partes, te lo diremos. Si no, o si eres artista, te derivaremos a una agencia de algún colega y lo dicho, nos vemos en el siguiente.